salvo y les vine a salvar. Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Qué alegría poder volvernos a encontrar, estimados auditores. Tengan ustedes muy buenas tardes y daremos comienzo a la reflexión bíblica del día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veremos el tema, el libro de la Revelación, el gran tema de la Biblia. ¿De qué se trata la Sagrada Escritura? ¿Es solamente un relato de leyes escritas para el ser humano? Hoy día vamos a revelar la temática de las Sagradas Escrituras y no cabe duda que será un tema interesante de conocer para que usted pueda familiarizarse con este libro que nos revela al Creador y su gran propósito. Leeremos para iniciar esta reflexión y tener una base en la cual compartir el conocimiento, en San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Seguramente usted ha escuchado este versículo en más de alguna oportunidad, no solamente aquí en la radio o en algún medio de comunicación, sino también por las calles, en las personas, en los cristianos evangélicos muy especialmente, que decimos este texto a viva voz y generalmente con el ánimo de que todos nos escuchen. ¿Por qué? Porque justamente este versículo prácticamente resume el gran tema de las Sagradas Escrituras. Resume todo el sentido que tiene que se haya escrito este libro, todo el esfuerzo que hizo el Espíritu Santo para escribir a través de cada uno de los autores, de los escritores que formaron parte de esta cadena de oro mediante la cual nosotros podemos comprender hoy el gran amor de Dios y cómo el Dios creador se ha volcado en una empresa maravillosa de amor y de misericordia para revelarse al ser humano y revelar la forma en que Él volvería a estar en comunión con el hombre. Y de qué forma lo iba a hacer, de qué forma nos libertaría de la opresión del pecado, este pecado que nos envolvió y nos dominó en el tiempo o desde Adán y Eva, de ahí en adelante dominó a la raza humana
entonces Él muestra a través de las Escrituras que por su amor nos traería libertad de la opresión del pecado y también nos traería salvación del efecto del pecado, vale decir, de la muerte eterna o de la separación eterna del ser humano con Dios. Y obviamente librándolo de la condenación que es el infierno. De esto se trata este libro maravilloso que es la Biblia. Nos muestra entonces el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando se dice al mundo, está hablando del ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito, uno de la misma naturaleza divina, lo entregó prácticamente, lo entregó a la muerte, como un sacrificio acepto. Dice que dio a su Hijo unigénito, vale decir su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree o cree en ese sacrificio, cree en Jesucristo y su sacrificio como único y suficiente por la expiación o por el pago que debía y que merecía, ¿no es cierto?, nuestro pecado, porque Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero para que nosotros no muriéramos y no tuviéramos que pasar por el trance de la muerte para recién pagar, porque no podríamos volver de allí, entonces Jesús pagó el precio. Y de esto justamente hablan las Sagradas Escrituras. Valga el repetir nuevamente esto porque es de vital importancia. Además, la Biblia nos relata desde su inicio, haciendo un paneo o una observación desde los primeros libros. Por ejemplo, el libro de Génesis nos muestra el origen del hombre, el origen de todas las cosas. Y nos muestra también la caída del hombre. Y en todo esto también nos va señalando la interacción que hay entre Dios y el ser humano. Cómo se entrelaza esta relación, porque Dios nos ha creado con el afán de entablar una relación con nosotros. Dios tiene una relación íntima con sus criaturas. Dios no es un Dios impersonal, un Dios creador y que nos deja abandonados como criaturas. No, Él se relaciona con su creación. Él es un Dios que nos ha dado capacidades para que podamos estar en comunión con Él, y justamente aprovechando estas capacidades que han sido puestas en nosotros, podemos también entablar una relación con Dios. Y como les decía, el libro de Génesis nos muestra el origen de todas las cosas, luego nos muestra claramente la caída del ser humano y cómo tenemos nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros errores, de nuestros fracasos, pero también nos deja muy esperanzados, diciéndonos que hay una salida que Él mismo prepararía para que el ser humano volviera a estar en comunión con Dios. Y para esto, en los tiempos posteriores, nos muestra a Abraham, luego del diluvio universal, que vino justamente como una muestra para nosotros, y está puesto allí como una muestra de que Dios es un Dios justo y que el ser humano, lamentablemente, cuando traspasa ciertos límites de violencia y de descontrol sobre la tierra, entonces viene el juicio divino. Y luego viene entonces la historia de cómo Dios forma un pueblo llamado Israel, y la formación de este pueblo es a través de un hombre llamado Abraham. Y nos va mostrando, nos va haciendo ver nuestro Dios de qué manera Él salvaría a la humanidad. Y cuando hablamos de Abraham, hablamos de fe.
Y justamente por la fe, Él nos muestra de que vendría la salvación, o que nosotros podríamos alcanzar la salvación, la vida eterna, por medio de la fe. El perdón de nuestros pecados también por medio de la fe, sin tener que nosotros morir, sin tener que nosotros padecer, sino que esto lo creemos que es imputado a nosotros de forma por medio de la fe. Ya lo creemos. Qué hermoso es esto, cómo el Señor va mostrando de la manera que Él salvará al hombre. Y por eso toma a Abraham y de un milagro maravilloso, Él toma a su esposa Sara para tener un hijo, y este hijo, bueno, no quiero que se malinterprete, lo que Dios hace es hacer concebir a Sara junto con Abraham para que tengan un hijo aún en su vejez. Y esto es un gran milagro porque Sara había sido estéril y no podía tener hijos, más encima ya había pasado su tiempo fértil, y Dios forma un pueblo de estos ancianos. Qué hermoso es Dios, y forma un pueblo llamado Israel. Y este pueblo Israel, Dios trata con este pueblo, se revela a su pueblo, lo engrandece, lo multiplica en tierras de Gosén, ahí en Egipto, luego lo saca de Egipto y le muestra en el desierto, le muestra mientras peregrinan hacia la tierra prometida, les muestra sus leyes, cómo ellos deben comportarse, y estas leyes muy especialmente nos vienen a señalar lo lejos que nosotros estamos de la santidad y de la comunión con Dios, y que prácticamente ningún ser humano puede ser por sus propios medios un cumplidor de la ley, sino que es necesario que alguien venga para salvarnos. O sea, nosotros no podemos estar en comunión con Dios por nuestros propios méritos. Nadie se gana el cielo. El cielo lo ha ganado Jesucristo por medio de su obediencia absoluta a Dios, y también por medio de su muerte nos traspasa esta bendición a nosotros, que es entregada a nosotros por gracia, o en otras palabras, como un regalo. Luego también vienen algunos otros escritos, como los escritos de los salmos, como son los escritos sapienciales, como los proverbios, y todos estos libros poéticos que nos ayudan a comprender también que nosotros como seres humanos somos también con sentimientos y con una percepción de las cosas que también es integral. Y luego los escritos de los profetas que nos muestran los tiempos, cómo el pueblo de Israel se relacionó con Dios y su desobediencia. El pueblo de Dios desobedeció, se olvidó de Dios. El pueblo de Israel se volvió a dioses paganos, y también Dios los vuelve siendo muy fiel para con su pueblo y prometiéndole de que vendría el Salvador. Así es como transcurre el tiempo hasta llegar a los tiempos de Cristo. Y nos muestran los 4 evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la visión que ellos tuvieron de Jesús y de sus obras que Él hizo, y cómo Él fue el cumplimiento de todas las profecías antiguas para que nosotros creamos en Él. Además, hay una serie de escritos como el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas del apóstol Pablo, que nos muestran también el resultado, cómo la iglesia formada por nuestro Señor Jesucristo en la persona de los apóstoles comienza una etapa nueva donde se junta el pueblo judío con el pueblo gentil, vale decir, todos aquellos que no son judíos
ya no está circunscrito solamente el Dios creador a un solo pueblo, a una sola nación, sino que ahora lo que Él pretende es hacer una sola nación de todo el mundo, o un solo pueblo de toda la humanidad que crea. Y esto es lo que en definitiva o a grandes rasgos de esto se tratan las Sagradas Escrituras, mostrándonos al final un libro extraordinario como es el libro de Apocalipsis, como son algunos escritos también de Daniel, que nos muestran la culminación o nos muestran prácticamente lo que es la consumación de la redención, la consumación de la labor que vino a hacer Jesucristo y cómo sus santos, aquellos que han creído en Él, llegarán, ¿no es cierto?, a estar, a vivir junto al Dios creador, ya lejos de toda tentación, lejos de todo pecado y lejos de toda maldad. Y cómo cada uno recibirá su justo juicio por el juez justo que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la temática de este gran libro que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ahora bien, quisiera terminar esta exposición diciendo lo siguiente. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice algo interesante. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice, y voy a agregar estos versículos que son interesantes también. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Ahí tenemos entonces que el propósito de esta revelación y el propósito de este libro, el gran tema es que Dios quiere salvar. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros encontremos esta puerta maravillosa que nos abre un mundo y una esperanza a una comunión con Dios. Y el apóstol Pablo decía que también él había sido constituido predicador y apóstol para esto, para pregonar. Es por eso, estimados auditores, que hay muchos predicadores. De alguna forma el Señor toma a hombres como nosotros para predicar, para pregonar, porque la voz del Señor tiene que ser escuchada. La voz de Dios resuena a través de estas personas que son sencillas, somos personas normales, tal como usted, con nuestras limitaciones y con nuestra forma que a lo mejor puede ser tan sencilla como la suya. Pero que Dios nos ha mostrado esta revelación porque también está escrito en las Sagradas Escrituras, y Jesús lo dijo de una manera tan amorosa en su oración. Dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Así lo dijo Jesús. Y qué hermoso saber que nuestro Dios se ha fijado en los hombres y en las mujeres sencillas para revelar este gran tema que viene a través de las Escrituras, que es que Dios se revela para salvación, que Dios nos ama y que quiere entablar una relación con el ser humano, pero no en forma general simplemente, sino que ahora quiere que usted, estimada persona, usted que está escuchando, sí, usted le conozca,
que usted puede entablar una relación con Dios a través de Jesucristo. El que ha conocido el amor de Jesucristo y reconoce el amor de Jesucristo y reconoce también sus propios pecados, humillado delante de Dios, entonces bien puede ser perdonado y ser alcanzado por el amor de Dios. Dios le bendiga y vamos a orar pidiendo a Dios para que esta palabra nos haga bien. Dios eterno, muchas gracias por saber de qué se trata, Señor, este libro maravilloso que usted nos ha dejado para conocerle. Gracias, Señor, porque usted nos muestra una historia maravillosa en la cual se refleja su amor, en la cual se refleja el deseo suyo de que todos puedan no solamente comprender, sino que puedan aceptar el amor que usted nos ofrece. Le ruego, Señor, que de todos los auditores que están escuchando, pueda haber más de alguien que en esta hora quiera conocerle, que en este momento le acepte como su Señor y Salvador, que pueda hacer suya esta invitación que usted hace, Señor, a que le reconozcamos como nuestro Padre, como nuestro Dios, y que reconozcamos nuestros pecados delante de usted, porque somos nosotros como seres humanos los que hemos fallado. Usted no ha fallado, somos nosotros quienes debemos pedirle perdón. Le pido, Señor, que usted se revele a cada uno de ellos, que a través de estas escrituras pueda usted, Señor, alcanzar a más de alguien para salvación. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es compartir la palabra de Dios. Una vez más se ha alimentado nuestra alma. Para mí ha sido una gran bendición estar junto a ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad. Diles por mí que les amo y les vine a salvar. Dile al hombre que vagando solo siempre va. Dile al niño que no tiene un hogar. Dile a todos los que sufren en el pecado que a ellos vine yo.